El segmento de ahora del PACME trata sobre el manejo de pandemia. Sí, cuando el mundo se enferma, debemos protegernos también a los demás. Hay varias cosas que debemos tener en mente. Nunca habrá suficientes vacunas, agentes antivirales, no habrá suficientes camas de hospital, personal médico no infectado o equipo de protección personal. Cuando azote alguna pandemia, hay que tener eso en la mente y reconocerlo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Adjust your hips. Sí, tenemos que ajustar las caderas. Hay que pensar en la higiene, la incomunicación, o sea, estar aislado, la protección y la separación. ¿Cuál es parte del equipo esencial en una pandemia? Bueno, son los guantes, las batas, el respirador N95, mascarillas desechables, máscara de oxígeno, el hand sanitizer, tener un respirador reusable, un cover para cubrir el rostro, ventilador desechable, ¿verdad? Y tener bastante suplido, y también paquetes de morgue, porque van a haber muertes. Vamos a hacer un viaje en la historia. Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla, con las palabras de Edmund Burke. Cuando miramos a ver pandemias en el pasado, la influenza española, en 1919, para la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, sobre 21 millones de personas murieron a nivel mundial debido a la influenza española. Más de 500,000 muertes ocurrieron en los Estados Unidos. Este fue ocasionado por la influenza H1N1. Podemos pensar ya hace 100 años de esa epidemia, pero no ha quedado ahí. Hubo otras. Por ejemplo, del 57 al 58 tuvo la asiática, que hubo más de 70,000 muertes. Estuvo la influenza de Hong Kong en el 68 al 69, donde en Estados Unidos más de 34,000 muertes. Y ahí podemos mencionar otras más como el SARS, la influenza porcina y así por el estilo. Pero ¿cuál es la que tenemos ahora? El COVID-19. Su origen fue en Wuhan, China. No hay vacuna para ella. Entre los síntomas está la fiebre, tos, dificultad respiratoria, y el periodo de incubación es de unos 14 días. Se han reportado más de 4.7 millones casos confirmados a nivel mundial y más de 315,000 muertes, y el número sigue aumentando. ¿Cuáles son las 6 fases de una pandemia? Bueno, fase 1 y 2 se conoce como la interpandemia. La fase 1, la influenza puede estar presente en animales, pero no hay riesgo para humanos. El riesgo es bajo. La fase 2, la influenza sí está presente en animales, ahora hay un riesgo para los humanos, va aumentando ese riesgo. La fase 3, 4 y 5 se le conoce como alerta de pandemia. La fase 3, esta infección está en los humanos con un nuevo virus, pero no hay contagio entre humanos. La fase 4, la transmisión de ese virus es limitada, pero porque no se ha adaptado tan fácilmente en los humanos. Ahora, para la fase 5, ya el virus se ha adaptado a los humanos, pero no es muy transmisible. La fase 6 se divide desde el 6 hasta la letra D, y ahí es donde cae la pandemia. Fase 6, la transmisión ha ido aumentando y está sostenida entre humanos. 6A, donde no se ha afectado el país. La 6B sí se afectó el país. Ya Puerto Rico cayó en esa fase. La fase 6C es la primera ola donde va bajando los números de infectados. La 6D es la siguiente ola, donde dice que el segundo golpe. Y luego que pase la 6D, vuelve ahora a la fase 1, que se ha logrado controlar así la pandemia. ¿Cuál es la activación de medidas para el control de estas infecciones? Bueno, está la higiene respiratoria y de manos, usar el equipo de protección personal, restringir las visitas en las facilidades, o sea, en el hospital, establecer puntos de verificación, lo que conocemos como checkpoints, establecer un sistema de triage, un horario extendido de laboratorio para poder hacer las pruebas, saber si hay más contagios, identificar los empleados y pacientes de alto riesgo y ordenar la cuarentena en los casos donde están esos síntomas. ¿Cuál es el rol del oficial de seguridad durante la pandemia?
tiene que controlar el acceso, controlar las multitudes, controlar el tráfico, proteger los recursos críticos, y tratar de que no se lleven los hand sanitizers, las mascarillas, ¿verdad? Controlar que no vaya a haber robo, limitar el acceso de visitantes, enforzar las restricciones de visitas. Si hay áreas donde no debe haber visitantes, hay que sacar a dichas personas del área y sobre todo salvaguardar el personal.